Pues bien, el problema dice, ¿qué porcentaje de 0,5% de 200 es el 20% del 0,2% de 800? Ok, aquí tendremos entonces. El problema me dice, ¿qué porcentaje de esta expresión es esta otra expresión? Bien, entonces, ¿cómo lo escribimos? Sería, ¿qué porcentaje? Digamos que esta cantidad fuera 20 y esta cantidad fuera 8. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de 20 es 8? Ah, ya, entonces esta es la cantidad total y esto es lo que yo estoy tomando. Entonces tendríamos el 20% del 0,2% de 800, esa cantidad, y abajo ponemos la cantidad total, que sería el 0,5% de 200. Listo. Pues bien, ¿qué podríamos hacer aquí? Podemos simplificar. El porcentaje se va con el porcentaje. Luego, 201. 200 de él sería 4. Ok. Tendremos entonces. Aquí sería 20 multiplicado con 4. Tendríamos 80%. Ese porcentaje no lo hago 1/100, no me conviene, ya que la pregunta es porcentaje, así que se debe de quedar 1. ¿Multiplicado con cuánto? Con 0,2. Bien, el 0,2 es 2 sobre 10. Todo esto sobre, y abajo tengo 0,5, que sería 5 sobre 10. He pasado esos dos decimales a fracción. 0,2 es igual a 2 entre 10 y 0,5 es igual a 5 sobre 10. Bien, esto de aquí tenemos que resolver. Será entonces, este 10 y este 10 se van. Aquí estamos trabajando con extremos y medios. Así que este 5 se simplifica con este 80. Sería quinta 1, quinta de 80, 16. Bien, finalmente tendríamos 16 multiplicado con 2, 32%. Y acá sería sobre 1 nada más porque ya todo se ha simplificado. Hemos encontrado entonces la solución. Esa expresión sería el 32%. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema me pregunta cuál es el número cuyo 10% de los 2/3 de su 21% equivale al 20% de los 3/10 de 7. Ok, me dice, ¿cuál es el número cuyo 10% de los 2/3 de 21% equivale al 20% de los 3/10 de 7? Tal y como leemos, tal y cual escribimos. Sería, ¿de qué número? No conozco, digamos, un número n multiplicado con el 10% de los 2/3 de su 21% equivale, o sea, igual al 20% de los 3/10 de 7. Bien,
simplificamos todo lo que se pueda. Tendríamos aquí porcentaje a la izquierda, porcentaje a la derecha. 3 por 7, 21 a la derecha, 21 a la izquierda. Luego, 10 por 2, 20. Sería 20 a la izquierda, 20 a la derecha. Ok, me estaría quedando entonces n multiplicado con porcentaje. Porcentaje es 1/100. Multiplicado, y aquí me quedó un 3 abajo. Igual, y a la derecha me queda 1/10. Bien, seguimos simplificando. Décima aquí 1, décima de él y me quedaría 10. Entonces tendríamos n multiplicado con 1/, 10 por 3, 30. Igual, y a la derecha me queda simplemente 1. Tendríamos n por 1, n, y el 30 que divide pasa multiplicando. N vale 30, conlleva que ese número es 30. Listo, solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice, si el lado de un cuadrado aumenta 50%, ¿en qué tanto por ciento aumenta el área? Bien, tenemos un cuadrado entonces con un área 1. Luego sucede ese cambio que aumenta el lado y ahora saldría un área 2. Y veamos qué porcentaje ha aumentado. Bien, de nuestro primer cuadrado, el lado es L, pero ese L, como es un L total, lo puedo representar como un 100% de L, ¿sí? Ahora, mi área, como sería el área de ese cuadrado, nosotros sabemos que es L al cuadrado. Como sabemos que es el área total, entonces esa área sería un 100%. ¿Sí? Entonces, al decir que mi área 1 es L cuadrado, es lo mismo decir que mi área 1 es el 100% de L al cuadrado, ya que el 100% es 1, simplemente para poder guiarnos. Ahora, el lado aumenta 50%, entonces ya no es L, sino ahora sería 50% más. Si antes era el 100%, ahora sería el 150%. Bien, ¿cómo hallamos entonces ahora el área 2? Ok, el área 2 sabemos nosotros que es lado al cuadrado, pero ahora el lado es 150% de L y esto sería al cuadrado. Bien, tendremos el área 2 es igual 150% L al cuadrado. Un número al cuadrado es multiplicarlo dos veces. Entonces tendríamos 150% L multiplicado con el 150% de L. Bien, ahora tendríamos entonces el área 2 es igual 150 sobre 100. Ese porcentaje ponemos sobre 100 multiplicado con el 150%. Este otro porcentaje no lo cambio. ¿Por qué? Porque mi área debe salir porcentual. Es por eso que se queda un porcentaje. Luego L por L, L cuadrado. Bien, simplificamos. Dos ceros abajo, dos ceros arriba. Tendríamos el área 2 es igual. 15 por 15 sería 225% de L cuadrado. Bien, entonces, ¿qué ha sucedido? Mi área 1
es el 100% de L cuadrado y mi área 2 es el 225% de L cuadrado. Ah, ya. Entonces, ¿en cuánto ha aumentado el área? Pues bien, si ahora es un 225% y antes era un 100%, conlleva que ha aumentado un 125%. Listo. Solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice, la base de un rectángulo aumenta en 25%, pero el área no varía porque la altura disminuye en... Bien, veamos entonces. Tenemos un rectángulo con un área A y al aumentar la base del rectángulo, el área no varía. ¿Por qué? Porque la altura disminuye. Bien, entonces, digamos que mi base es B y es el 100% de B. Si el problema me dice que la base aumenta en un 25%, entonces ahora mi base sería un 125% de B. Ok, mi altura originalmente era un 100% de H, pero ahora ha disminuido. No sé qué cantidad disminuye la altura. Entonces digamos que sea un X de H. Ok, ¿cómo hallo el área 1? Sería entonces, el área es base por altura. Como se está trabajando el área original, entonces sería el 100% de esa área. Bien, mi área 2, ¿cómo sería? Base por altura también. Sería la base que es el 125% de B multiplicado con la altura que es X de H. Entonces, el área sería 125x por ciento de BH. Ahí está. Ahora, el problema me dice que el área 1 y el área 2 son iguales, ya que el área no se ha alterado. Así que estas dos expresiones son la misma. Bien, tendremos entonces que 125x por ciento de BH es igual al 100% de BH. Pues bien, simplificamos BH a cada lado. Bien, 25ava de 125 sería 5. 25ava de 100 sería 4. Bien, tendremos entonces 5x multiplicado con el porcentaje y el porcentaje es 1/100 igual a 4%. Ese porcentaje no lo cambio porque necesito que el X salga en porcentaje. Seguimos. Quinta, 1, quinta, 20. Bien, tendremos entonces X por 1, X sobre 20. Y este 20 que divide pasa multiplicando. Sería 20 por 4, 80%. Quiere decir que equivale 80%. Genial. Entonces, antes la altura tenía un 100%, pero ahora ha disminuido y es X. Y ese X es el 80%. ¿En cuánto ha disminuido? Genial. Entonces, sería el 100% menos el 80%. Y eso me daría un 20%. Quiere decir que la altura ha disminuido un 20%. Listo. Solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice, el precio de la gasolina en este mes
ha aumentado en un 5% y luego en un 4%. ¿En qué porcentaje ha variado el precio en los 2 meses? Entonces aquí estamos viendo un aumento sucesivo, ¿sí? Veamos entonces. El problema dice que se ha aumentado en un 5%, luego en un 4%. Bien, entonces, el aumento sucesivo es, si se ha aumentado en un 5%, entonces estoy trabajando con un 105%. Luego, se ha aumentado en un 4%. Quiere decir que estoy trabajando con un 104%. Listo, seguimos trabajándolo. El aumento sucesivo sería 105 y un porcentaje lo convierto entre 100, multiplicado con el 104%. El otro porcentaje no lo cambio porque mi respuesta debe salir porcentual. Bien, simplificamos todo lo que se pueda. Quinta de 105 sería 21. Quinta de 100 sería 20. Luego, mitad de 20, 10. Mitad de 104, 52. Aquí puedo seguir sacando mitad, pero no, ahí nomás lo dejamos. Mira, tendremos el aumento sucesivo es igual. 21 multiplicado con 52 será 1092 sobre 10%. Listo. Ahora, esa división es más sencilla. Una división entre 10 es simplemente una coma. Sería entonces 109,2%. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el aumento ha llegado a un 109,2%. Ok. Entonces, ¿cuánto ha variado? ¿Qué tendríamos entonces? Nosotros sabemos que de manera general sería un 100% y ahora está en un 109,2%. Entonces sería 109,2% menos el 100% y eso me daría 9,2%. Quiere decir que en esos 2 meses el aumento ha sido de un 9,2%. Listo. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender el problema? ¿Alguna pregunta?